Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Caminar en la justicia y la rectitud es responder al llamado de Dios, es vivir con un corazón íntegro, aun cuando el mundo nos invite a tomar atajos o a justificar lo que no honra su nombre. Es elegir conscientemente un camino que no siempre sea el más fácil, pero sí el más verdadero. La justicia y la rectitud no se construyen desde la apariencia, sino desde lo profundo del alma, donde Dios moldea nuestras intenciones, purifica nuestros pensamientos y alinea nuestros pasos con su voluntad. Cuando decidimos caminar de esta manera, nuestra vida comienza a reflejar una luz distinta, una luz que no proviene de nosotros, sino de aquel que nos guía. Vivir en justicia y rectitud también significa aprender a escuchar la voz de Dios por encima del ruido de nuestras emociones, de nuestras dudas o de las expectativas ajenas. Es permitir que su sabiduría sea la brújula que dirige nuestras decisiones, incluso cuando esas decisiones nos llevan por caminos que otros no comprenden. La justicia no es solo un acto externo, es una postura interna. Es un corazón que busca agradar a Dios en lo secreto, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Y cuando esa búsqueda se vuelve parte de nuestra vida, comenzamos a experimentar una paz que no depende de circunstancias, sino de la certeza de estar caminando en la dirección correcta. Caminar en la justicia y la rectitud es en esencia caminar con Dios. Es permitir que Él transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Es reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su gracia para levantarnos cuando fallamos y su fortaleza para perseverar cuando el camino se vuelve difícil, pero también es descubrir que cuando elegimos vivir de esta manera, nuestra vida se convierte en un testimonio silencioso, pero también poderoso, un testimonio que inspira, que sana, que ilumina. Que esta reflexión abra tu corazón para recibir lo que Dios quiere hablarte hoy y para recordar que cada paso en justicia y rectitud es un paso más cerca de tu propósito en tu vida. El mundo constantemente nos invita a vivir según estándares cambiantes, donde la justicia y la rectitud parecen conceptos flexibles que se ajustan a la conveniencia del momento. Sin embargo, la palabra nos recuerda que la verdadera justicia nace del corazón de Dios, no de la opinión humana. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 nos dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Caminar en justicia y rectitud no es un acto ocasional, sino una postura permanente del alma, una decisión diaria de vivir conforme al carácter de aquel que nos llamó. Cada paso que damos en integridad refleja que pertenecemos a un reino que no se mueve por intereses egoístas, sino por la verdad eterna. La justicia de Dios no es una carga, sino un privilegio. Él nos invita a vivir de manera que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos sean un reflejo de su santidad. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 3, declara: hacer justicia
y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esto nos recuerda que Dios no busca apariencias, sino autenticidad. No busca rituales vacíos, sino corazones alineados con su voluntad. Cuando elegimos caminar en justicia, estamos diciendo con nuestra vida que confiamos en que su camino es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo entendemos por completo. Caminar en rectitud implica reconocer que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para discernir lo correcto en medio de un mundo lleno de confusión moral. En el libro de Salmos, número 23, versículo 3, afirma: Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No caminamos en justicia para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. Su amor nos transforma, nos fortalece y nos capacita para vivir de una manera que honre su nombre. La rectitud no es un esfuerzo humano, es una obra divina en nosotros. La justicia de Dios también nos llama a vivir con transparencia. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, dice: El que camina integridad anda confiado. La integridad nos da libertad porque no tenemos nada que ocultar. Cuando vivimos en rectitud, nuestra alma descansa, nuestra conciencia se aquieta y nuestro espíritu se fortalece. La rectitud no es perfección, es coherencia, es permitir que lo que creemos se vea reflejado en lo que hacemos. Y cuando esa coherencia se vuelve parte de nuestra vida, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. Caminar en justicia también significa defender lo correcto, incluso cuando es incómodo. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 17, nos exhorta: Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al agraviado. La justicia no es pasiva, es activa. Nos llama a levantar la voz por quienes no pueden hacerlo, a extender la mano al necesitado, a ser instrumentos de restauración en un mundo herido. Cuando actuamos con justicia, nos convertimos en reflejos vivos del corazón compasivo de Dios. La rectitud también se manifiesta en lo secreto, en esos lugares donde nadie nos ve. Jesús enseñó que el Padre, que ve en lo secreto, recompensa lo que hacemos con sinceridad. Palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 4. La rectitud verdadera no busca aplausos ni reconocimiento, busca agradar a Dios. Es en lo oculto donde se forma el carácter, donde se fortalecen las convicciones y donde se purifica el corazón. Cuando elegimos la rectitud en lo privado, Dios nos honra en lo público. Caminar en justicia también implica reconocer nuestras fallas y permitir que Dios nos restaure. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La justicia de Dios no solo corrige, también sana. Él no nos llama a vivir en culpa, sino en transformación. Cada vez que nos levantamos después de caer, estamos caminando en justicia, porque estamos respondiendo a la gracia que nos invita a comenzar de nuevo. La justicia de Dios también nos llama a ser prudentes en nuestras palabras. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18 dice: Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Caminar en rectitud
Implica hablar con verdad, pero también con amor. Nuestras palabras pueden construir o destruir, sanar o herir, y cuando permitimos que Dios gobierne nuestra lengua, nuestra voz se convierte en instrumento de vida. La rectitud también se refleja en nuestras decisiones diarias. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, declara: Escogeos hoy a quien sirváis. Cada día enfrentamos decisiones que revelan a quién pertenecemos. La justicia no se vive solo en grandes momentos, sino en lo cotidiano, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestros recursos, en cómo respondemos a la adversidad. Cada decisión justa es un acto de adoración. Caminar en justicia también implica confiar en que Dios es el juez perfecto. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos recuerda: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La justicia divina nos libera de la necesidad de vengarnos o de ajustar cuentas por nuestra propia mano. Cuando confiamos en que Dios hará justicia, nuestro corazón se libera del resentimiento y podemos caminar en paz. La rectitud también se manifiesta en la manera en que tratamos a los más vulnerables. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, afirma que la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La justicia de Dios siempre se inclina hacia el necesitado, hacia el que sufre, hacia el que ha sido olvidado. Cuando extendemos misericordia, estamos caminando en la justicia del reino. Caminar en justicia también implica vivir con honestidad. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25, nos exhorta: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad es un pilar en el carácter de Dios, y cuando la abrazamos, nuestra vida se vuelve un testimonio de su luz. La honestidad no siempre es fácil, pero siempre es liberadora. La rectitud también nos llama a ser fieles en lo poco. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La justicia se construye en los detalles, en cómo administramos nuestro tiempo, en cómo cumplimos nuestras metas y en cómo cumplimos también nuestras responsabilidades, pero sobre todo en cómo honramos nuestros compromisos. La fidelidad en lo pequeño abre puertas a mayores responsabilidades espirituales. Caminar en justicia también implica rechazar la corrupción del corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La rectitud comienza dentro de nosotros. Si el corazón se mantiene puro, los pasos seguirán el camino correcto. Dios no solo mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. La justicia de Dios también nos llama a vivir con humildad. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, declara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad abre puertas que el orgullo cierra. Cuando caminamos en humildad, reconocemos nuestra dependencia de Dios y permitimos que Él nos guíe con suavidad y sabiduría. Caminar en rectitud también implica perdonar. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, nos exhorta a perdonar. Nos dice
de la manera que Cristo os perdonó, también perdonad vosotros. La justicia divina no se basa en venganza, sino en restauración. El perdón libera el alma, sana heridas profundas y nos permite avanzar sin cadenas. Perdonar es un acto de justicia espiritual. La justicia también se manifiesta en la manera en que administramos lo que Dios nos ha dado. En Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La rectitud incluye ser responsables con nuestros recursos, con nuestros talentos, pero también con nuestras oportunidades. Todo lo que tenemos es un regalo y Dios nos llama a usarlo con sabiduría. Caminar en justicia también implica vivir con esperanza. En el libro de Salmos, número 37, versículo 28, declara: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. La justicia de Dios no solo es un estándar, es una promesa. Él cuida, sostiene y recompensa a quienes caminan en su camino. La esperanza nos impulsa a perseverar aun cuando el camino es difícil. La rectitud también se fortalece cuando recordamos que no caminamos solos. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Dios no nos pide vivir en justicia sin darnos su presencia. Él nos acompaña, nos guía y nos sostiene. Su compañía es la fuerza que nos permite avanzar con valentía. Finalmente, caminar en justicia y rectitud es vivir de manera que nuestra vida apunte siempre a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, nos invita: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando vivimos en justicia, nuestra luz brilla no para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos ha llamado. Que cada paso que demos sea un reflejo de su amor, de su verdad y de su carácter. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que la justicia de Dios no es una teoría, sino un camino que transforma, que restaura y que da vida. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón que anhela caminar en justicia y rectitud, reconociendo que sin tu guía mis pasos se desvían con facilidad. Te entrego mis pensamientos, mis decisiones y mis intenciones, para que todo en mí sea alineado con tu verdad. Purifica mi corazón de todo aquello que no te honra y enséñame a vivir con integridad, aun en lo secreto, aun en lo que nadie ve. Que mi vida sea un reflejo fiel de tu carácter y que cada acción que realice sea una expresión de obediencia y amor hacia ti. Padre, dame la fortaleza para elegir lo correcto, incluso cuando el camino justo sea el más difícil. Ayúdame a mantenerme firme cuando la presión del mundo quiera moldear mis valores y a recordar que mi identidad está en ti, no en la aprobación de los demás. Que tu Espíritu Santo me dé discernimiento para distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente proviene de tu voluntad. Líbrame de la tentación de tomar atajos, de justificar lo que no te agrada o de actuar desde mis emociones. Que mi vida sea guiada por tu sabiduría y sostenida por tu gracia. Señor, hoy renuevo mi compromiso de caminar contigo
en justicia y rectitud, confiando en que tú eres quien endereza mis sendas y fortalece mis pasos. Hazme instrumento de paz, de verdad y de misericordia, en cada lugar donde tú me permitas estar. Que mis palabras sanen, que mis acciones inspiren y que mi presencia refleje tu luz. Que cada día pueda vivir de tal manera que otros puedan ver en mí la obra de tu amor. Te entrego mi vida, mis decisiones y mi futuro, confiando en que tú me sostienes y me guías. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.